Mauro está ya junto a Mauricio Pereira para charlar aquí en el reportaje central de Punto Penal. Muy bien, gracias Roberto. Bueno, vamos a charlar más allá de este comienzo que hemos tenido, necesario por los lamentables incidentes que ocurrieron ayer, todo lo que ha denunciado Nacional, lo que hoy manifestó también Marcelo Areco. Vamos a charlar de una carrera estupenda. Yo le decía el otro día cuando hablaba con Mauricio Pereira, una carrera quizás en silencio. ¿Cómo andas, Mauricio? ¿Todo bien? ¿Cómo andas, Mauro? Buen día. Gracias. Bueno, muchas gracias por aceptar la invitación. Primero que nada, una corbata de Hamlet, que es un obsequio que te vas a llevar de acá de Punto Penal. Uno no sabe, quizás en breve tenés una presentación, nuevo equipo y hay que ponerse corbata. Muchas gracias. Bueno, estás acá en Uruguay hace un tiempito, ¿no? Después que terminaste tu vínculo con el Krasnodar de Rusia. Sí, el último partido fue el 26 de mayo. Me tomé un tiempo para descansar y ahora ya hace un tiempo que estoy entrenando y preparándome para estar bien físicamente, para donde me toque ir. Claro, pero son vacaciones diferentes a las de los últimos años, producto de que tenías que estar en determinada fecha en Rusia porque tenías contrato vigente. Sí, por supuesto. Sobre todo la incertidumbre, el hecho de todavía no tener un contrato, obviamente que te juega un poco en la cabeza, pero con la tranquilidad de haber hecho las cosas bien anteriormente y que seguramente algo lindo saldrá. Yo miro y recuerdo tus comienzos en Nacional, sobre todo en Primera División, y siempre fuiste un jugador muy destacado por tu participación en juveniles de Nacional. Bueno, jugaste un Mundial Sub-20, pero yo recién decía, una muy linda carrera, pero en silencio. ¿Es un poco por tu característica, por cómo sos vos? No, creo que también se dio que tal vez la liga rusa no es muy vista acá en Uruguay. Seguramente un año anterior al Mundial empezaron a pasar algunos de los partidos, pero no es una liga que se siga mucho. Y obviamente cuando me tocaba jugar Europa League, algunos partidos los pasaban, pero es difícil también cuando no tenés la llegada de la gente. Claro. Para tener ruido, ¿no? Por eso tal vez lo del silencio que vos decís. Bien, una decisión para los que estamos afuera curiosa por las diferentes... O sea, a vos te dicen Rusia, capaz que a vos te decían hace 10 años, che, voy a vivir en Rusia 6, 7 años, y vos decías, no, seguramente no. Pero te encontraste con qué, o sea, llegaste a un club, primero, la gente lo sabe, ¿no? Pero sos ídolo, no te querían dejar volver, te querían renovar el contrato, hay una decisión vos que está relacionada con lo familiar de decir, bueno, tengo que pasar a otra liga. Pero, ¿por qué Rusia? ¿Con qué te encontraste ahí que dijiste, bueno, me quedo acá tanto tiempo y con mi familia? Sí, las dos fueron las decisiones difíciles. Tanto la de ir para Rusia, justamente por lo que dijiste anteriormente, de que no sabía dónde iba, no sabía el nombre de la ciudad, no conocía al equipo. Entonces, bueno, nos jugó un poco en contra el hecho de no conocer el lugar al que iba a ir. Luego tenía un hijo de 7 meses, que ahora ya tiene 7 años, ¿no? Es otra cosa. Y bueno, decidimos con mujer, lo hablamos, lo analizamos bien y decidimos que el momento para ir a Rusia era ese, en el que él no iba a tener tanto impacto, ¿no? Ahora, hoy en día, con 7 años, él ya lo sufre un poco más y por eso también la decisión, que también fue difícil, de no quedarme en un club donde me sentía muy querido, claro, donde hacía lo que quería, me sentía muy bien, todo el mundo me reconocía y tenía todo, también instalaciones, ya sea el estadio espectacular, todo lo que necesita un futbolista para poder desempeñarse de buena manera. Entonces, como te digo, las dos decisiones fueron difíciles, pero me encontré con un club organizado excepcional, con un crecimiento tremendo. Cuando yo llegué, el equipo había salido 9º y a partir de ahí empezaban a hacer algunas contrataciones y jugamos de los 5 temporadas siguientes, 4 jugamos Europa League. Y de hecho hasta la Europa League pasada, por 30 segundos que perdimos con Valencia, no estuvimos en cuarto de final. Entonces... Sí, para un equipo ruso eso, sobre todo para el Krasnodar, ¿no? Para un equipo nuevo también, sí, ¿no? Un equipo que tiene 11 años solamente, el hecho de haber jugado en los últimos 5 años 4 Europa League y ahora están clasificados a pre-champion, son todos pasos que uno se siente parte, claro, de eso y por eso el orgullo de poder formar parte de esa historia, ¿no? Claro, porque cuando uno habla del fútbol ruso, el CSKA de Moscú, el Lokomotiv, el Spartak, no sé, Zenit, sí. El Zenit, son como los clubes que primero te surgen, ¿no? Y el Krasnodar, pero además, esto está bueno que la gente lo sepa, estos clubes grandes muchas veces quisieron contratarte, o sea, vos te fue tan bien en el Krasnodar que te quisieron llevarte, pero ahí como fue una decisión, dijiste, acá estoy bien, el contrato es bueno y priorizo ¿qué? La comodidad que en cuanto a todo lo otro que encontraste ahí.
Sí, todo. Y también como un tema de agradecimiento, más que nada, por el hecho de la confianza de haber apostado, ¿no? Tal vez estos equipos más grandes esperaron a que uno rindiera en Rusia para darse cuenta de que yo estaba adaptado, de que ya hablaba el idioma, de que me desempeñaba bastante bien, como para luego apostar. Y sin embargo, yo por un tema también de principio más que nada, estaba agradecido con Krasnodar, con el presidente que fue quien me llevó. Y obviamente, yo para moverme de Rusia era solamente para otro país, no para otro equipo. Claro. Bien, bien. El ruso lo manejás a la perfección ya. Sí, el ruso el 80% lo hablo bien Llegaste y y entiendo dijiste, todo. ¿cómo voy a aprender esto? Y enseguida... Sí, en realidad en los primeros meses lo principal fue aprender el abecedario, que es cirílico, y bueno, para entender cómo son las palabras, para saber cómo leer, no entender el significado, ¿no? Pero claro, por lo menos con el traductor ir preguntando a medida que veía algo. Sí. Bueno, después obviamente en el día a día uno va preguntando y se va haciendo, pero costó porque el ruso no es fácil. O sea, es que después del Mundial, o durante el Mundial, todos los que tuvimos la suerte de estar, y vos lo habrás notado, quedamos todos como impactados, el país en sí, digo, las ciudades que nos tocó ir, pero digo, la gente, la amabilidad, la preocupación más allá de la barrera del idioma por la generosidad. Hay una cuestión generacional, la gente grande no maneja el inglés, los más jóvenes ya lo manejan. Entonces, pero digo, un país increíble, ¿no? No te sorprende para nada, simplemente empezaste a escuchar lo que vos estabas viviendo día a día, me imagino. Sí, claro, yo esa sorpresa la tuve hace 6 años y medio atrás cuando llegué. Obviamente uno lo que piensa en Rusia, cuando uno le dice Rusia, ¿no? Es Moscú y San Petersburgo y poca cosa más, Siberia tal vez, ¿no? Creo que este Mundial ayudó a mostrar a Rusia como país y a las pequeñas ciudades que ha habido, ya sea Samara, Sochi, Ekaterimburgo, ciudades que tal vez no son tan conocidas, pero que son hermosas, que son espectaculares y al ruso... Que también le tocó por Uruguay, y al ruso también como no esa persona tan fría como se piensa que es. Sí. Tal vez sería por el Mundial, pero yo he estado estos 6 años y medio y me he dado cuenta que son amables, que obviamente hay de todo, como lo hay acá en Uruguay, ¿no? Pero que por lo menos yo de Rusia me traigo una... Sí, pero Mauricio, me parece que Rusia se preocupó también mucho por, además del Mundial, darle una gran imagen, ¿no? Me parece que hubo todo un trabajo en ese hubo sentido, un proyecto ¿no? país en todo eso y las ciudades se prepararon para eso y de hecho la gente vivió mucho lo que era el Mundial. Claro. ¿Cómo es la Premier de Rusia? ¿Es muy competitiva? ¿Tenés mucho viaje? Digo, las distancias son importantes. Sí, eso fue un cambio grande porque para todos los partidos, absolutamente todos, vamos en avión, ¿no? Avión personal, charter que tiene el equipo, pero en avión te movés ya sea a un lugar ya sea Grozny, que era donde jugaba Facu Piris, en Terek, teníamos 40 minutos de vuelo. Entonces, primero ese cambio de no viajar más en ómnibus para trasladarse de ciudades, y después me ha tocado jugar en ciudades que teníamos 8 horas de vuelo. Entonces, y con 6 horas de diferencia horaria, ¿no? Sí. Entonces, son experiencias que se viven una vez y que uno intenta aprovecharla. Pero la Premier es en realidad es una liga competitiva, pero obviamente el Zenit, por sobre todo los demás, que invierte mucho en muchos jugadores y pone mucho dinero, sobresale por eso. Anteriormente tenía Hulk, tenía Witzel, jugadores de renombre, luego se fue uno, trajeron a Juliano, ahora trajeron 4 o 5 argentinos. Entonces siempre se arma muy bien. Nosotros le hemos hecho competencia, de hecho hasta el año pasado con Zenit, hasta faltando 4 o 5 fechas, estuvimos en segunda posición peleando con ellos. Pero ya te digo, obviamente por un tema económico Zenit es el más potente. Luego hay una paridad entre 4 o 5 equipos ahí abajo y luego el resto que pelea más bien como para intentar llegar a alguna copa, ¿no? Claro. Mauricio, tomaste una decisión difícil, la de, más allá de la intención del Krasnodar de querer renovarte el contrato, terminar este vínculo. ¿Qué esperas ahora? ¿Estás pensando en España? Hubo, por lo menos, rumores de que podías terminar en la Liga Española. Estamos en pleno periodo de pase, ¿no? Eso no quiere decir que no pueda pasar. ¿Pero es por ahí donde estás buscando o dependiendo un poco también la Liga y la oferta que puedas tener? Mira, en realidad hace 1 año y medio que el equipo me dijo para renovar. Ya lo teníamos hablado anteriormente con mi esposa de que no íbamos a renovar por mi hijo mayor que tenía que empezar la escuela, que era todo un tipo, bueno, complicaciones familiares más que nada.
y yo se lo comuniqué al equipo. El equipo entendió todo eso. En ningún momento llegamos a hablar de lo económico porque nunca fue un problema. Ellos desde un principio, ya a los 6 meses, no me presionaron más. Obviamente, cada tanto el director deportivo me tiraba y me decía como para que me quede 6 meses más, 1 año más. Pero ellos respetaron eso y eso hoy en día en el fútbol es de agradecer, ¿no? Y es de reconocer. Después, en cuanto a mi futuro, sí sonó España. Yo, sinceramente, lo que estoy buscando más que nada es, como dije anteriormente, es lo familiar. El hecho de tener una estabilidad para mis hijos, para mi señora, para mí también, ¿no? De cambiar, porque si bien Rusia es lindo, también te genera un desgaste, es otra cultura, es muy lejos, es otro idioma, queremos algo más como de estabilidad para poder asentarnos, para que mis hijos puedan ir a la escuela. Claro. Entonces, lo que sea bueno familiarmente, obviamente uno siempre pone lo deportivo, lo económico y lo familiar, ¿no? Esas son 3 cosas que cuando yo era chico seguramente lo familiar no importaba, era deportivo y económico, lo más... Con la familia, obviamente. Con los hijos. Pero hoy en día con 2 hijos, lo primero es lo familiar. Después, obviamente, encontrar las 3 cosas sería ideal. Pero si no, sería o lo familiar y lo económico o lo familiar y lo deportivo, ¿no? Claro. Entonces, en base a eso, va a ser la decisión que tomemos. Esto te lo quiero preguntar porque es algo que me llegó en algún momento y quiero ver si existe en tu cabeza la posibilidad. ¿Es cierto que si por ahí no se te confirma ningún club en este momento, en esas ligas, en esos lugares, tenés posibilidades de volver a Nacional? ¿Que Nacional alguien te habló? Sí, estuve en contacto con Nacional. Obviamente, por mi pasado ahí yo agradecí y dije que en estos momentos yo quería seguir en Europa, si fuera posible, o quería buscar algo fuera del país para luego sí volver, pero obviamente las puertas nunca están cerradas, nunca se sabe lo que puede pasar de aquí a un mes que falta para que termine el periodo de pase. Pero eso es bueno, ¿no? Tener una relación así con un club que bueno, que vos saliste de ahí, ¿no? Sí, en todo momento. Yo hace unos meses atrás incluso hablé directamente con Iván Alonso, que me llamó para comentarme el interés, sabiendo de que a mitad de año terminaba mi contrato. Yo le dije que bueno, que mi idea era otra por el momento, que no sabía si iba a tener la posibilidad o si iba a tener la oferta concreta de poder ir a otro lado, pero agradecí obviamente y quedaron las puertas abiertas. Bien, tenés 28, 29? 29 años. Claro, tenés o sea, estás en un momento de tu vida que tenés obviamente una carrera por delante, unos cuantos años. ¿Te ha dicho algo? Ricardo Canals es quien te representa. Sí. ¿Te ha comentado algo de alguna posibilidad ahora en España última o simplemente se lo dejás a él y que cuando esté medio encaminado que te informe? Sí, en realidad se lo dejo a Ricardo. Él estuvo ahora casi un mes en España, estuvo teniendo varias reuniones. Yo estoy un poco al tanto de cómo va la situación, pero trato de desligarme un poco y cuando sea algo más concreto, el estar al tanto. También está barajando otras posiciones, otros lugares, siempre teniendo en cuenta la posición nuestra familiar del lugar al que queremos ir. Él ya ha descartado varios lugares como, no sé, Turquía, Qatar, Arabia, ese tipo de lugares. Sería un poco volver a lo mismo que Rusia, ¿no? Sí, para eso te quedabas en Rusia. Exactamente. Sí. Entonces, bueno, teniendo en cuenta la posición familiar que hemos tomado, él está al tanto de eso e intenta buscar otros lugares también, más allá de lo de España, que puedan ser buenos familiarmente. Cuando mirás hacia atrás, ¿no? Debutaste en Nacional, lograste 2 campeonatos uruguayos con Nacional, jugaste un Mundial Sub-20, que me parece que a la distancia uno mira, yo miraba un poco la alineación y tus compañeros y decía, típica que vos decís, che, esta selección estaba para más, ¿no? Sí. Quedaron afuera en octavos de final con Brasil, pero sí. ¿Te quedó esa sensación aquella de Egipto, 2009? Egipto, sí. De hecho, yo había tenido de Rusia también, no sé por qué será con Rusia, una oferta de Rubín Kazán para irme y yo decidí quedarme para jugar ese Mundial, pensando también de que podíamos, como decís, viendo el plantel que teníamos y los jugadores que habían, que se podía llevar muchísimo más lejos. Nos tocó enfrentarnos por un tema de diferencia de goles, salimos primeros con ganas del grupo y nos tocó enfrentarnos con Brasil. Tuvimos un mal partido, un mal primer tiempo en el que íbamos 3-1 perdiendo, no nos pudimos recomponer y queda un poco la espina esa así porque creo que esa selección estaba para más. Había mucho, bueno, los delanteros era el Morro y Abel Hernández, ¿no? Sí, Jonathan Charquero también estaba. Estaba Jonathan Charquero, estaba, bueno, Martín Campaña estaba, Campaña. Era uno de los arqueros, ¿no? Sí, claro. Había sí, Coates, Lodeiro, Urreta Vizcaya, Gastón Ramírez, sí, era un equipazo. Un tremendo equipo. Un equipazo. Y después se te da aquel pasaje por Lanús. ¿Cómo tomaste lo de Lanús? ¿Lo disfrutaste? ¿Un equipo argentino? ¿Un equipo
organizativamente hace mucho tiempo muy bien, no de los grandes, pero sí desde ese lugar muy bien. ¿Aprendiste, te llevaste cosas importantes de ahí? Sí, llegué a un club muy organizado, como bien lo decís, y sobre todo la experiencia de haber jugado con jugadores muy importantes que lo eran hasta ese momento, ya sea el caso de Mario Regueiro, que era mi padre futbolístico, porque me adoptó como un niño más y yo estoy muy agradecido con él. Mauro Camoranesi, que era campeón del mundo, estaba Diego Valeri, que era capitán, Paolo Gols, que ahora está... Eran todos jugadores de mucho peso. ¿Te tocó en aquella...? Llegó solamente un par de meses. Sí, para una Libertadores. Estaba Mariano Pavone, había una cantidad de jugadores importantes de nombre. ¿No hablaste con Pavone, que está ahora en Defensor? No, lo vi que hizo un gol. Sí, ayer hizo un gol. Sí. No he hablado con él. Y bueno, con Guido Pizarro, de hecho, con una cantidad de jugadores muy, muy importante. Y los 3 años que yo estuve en Lanús, los 3 años salimos segundos. Me tocó jugar una Libertadores con Lanús, entonces, digo, fue un lindo pasaje. Claro, pero cuando llegaste y te tocaba jugar con, no sé, con Camoranesi. Camoranesi es argentino, pero jugó nacionalizado italiano, campeón del mundo en el 2006, siendo protagonista, muchos partidos titular. Y vos te encontrabas con un tipo que decías, che, lo tengo que aprovechar. Además, no porque sean parecidos, pero digo, por el puesto, por el lugar de la cancha donde jugaba. ¿Sos de esos jugadores de tratar de aprovechar esas experiencias? Sí, por supuesto. Uno siempre de los mayores aprende, sobre todo las cosas buenas, ¿no? Y Mario y Mauro, obviamente uno trata de absorber lo máximo en jugadores que estuvieron casi una década en Europa, ¿no? Que han hecho historia allá y que han andado muy bien. Entonces, sobre todo de Mauro, por un tema de la similitud en la cancha, y con Mario nos entendíamos muy bien. Él jugaba muy abierto, yo jugaba de volante, se las tiraba todas las pelotas a él resolvía. Entonces era también la confianza que te daba el hecho de tener un uruguayo, y un uruguayo con el que ya había compartido en Nacional plantel también. Claro. Y cuando Lanús observa que estás así, libre, ¿también tiene algún contacto como lo tuvo Nacional contigo? ¿Es una institución que estás en contacto? Mira, Ricardo Canals me ha dicho que ya hace 2 o 3 periodos de pases seguidos que Lanús lo ha llamado. Obviamente para uno es gratificante eso, porque significa que ha hecho las cosas bien, ¿no? Claro, está bien, está bien. Que esté Sandra acá quiere decir que ya te vamos a liberar. Lo último que te quiero preguntar es, cuando se venía el Mundial y el hecho de jugar en Rusia, vos lo primero que me dijiste es que me vine a una liga donde en Uruguay no había mucha difusión. Pero estando en Rusia, ¿perdiste un poco las expectativas de estar en la selección por esto mismo que me decías o no? No, en realidad el sueño de todo jugador de fútbol es estar en la selección, obviamente, ¿no? Pero uno ve que también la selección estaba muy bien en esos momentos, y no te digo que se pierde la expectativa, pero sí que se entiende el hecho de no ser parte de eso. Obviamente es una cosa y una espina que uno tiene adentro, pero... sería hipócrita si te dijera que no me gustaría estar en la selección. Está bien. Bueno, Sandra, ¿qué tenemos para Mauricio? Este par de Skechers es para Mauricio, y a los televidentes les digo que no se pierdan la oportunidad de tener unos Skechers como Mauricio, porque Toto está en modo sale, así que a través de la web toto.com.uy o en cualquiera de sus sucursales de Montevideo del interior del país podés tener estos Skechers igual que Mauricio. Muchas gracias. Mauricio, recién le decías a Mauro que, bueno, que aprendiste el ruso. Yo no lo podría hablar jamás, pero ¿cómo se dice muchas gracias? Spasiba bolshoi. Repetí. Eso me lo podrías preguntar a mí. Spasiba es lo primero que con Roberto lo decíamos todo el tiempo. Bueno, a ver, ¿te lo pregunto a vos? Spasiba, no. Spasiba bolshoi. Spasiba bolshoi. Te faltó el bolshoi. Sí, bueno, el bolshoi. El bolshoi no es el baile. Bueno, Spasiba bolshoi. No, Bolshoi es el teatro. Es el teatro. Bolshoi es gran teatro. Claro. Y se llama, y ahí está, por eso se llama por eso. Claro. ¿Viste? Bien, muy Estás bien, hablando, Sandra, muy bien. Estás hablando. Gracias, Mauricio. Mauricio, Te un placer. invitamos para que no. ¿Y amigo cómo se dice? Drug. Drug. ¿Vos sos Drug mío? Drug. Sí, claro. Yo soy Drug tuya. Gracias, Mauricio. Gracias, Mauricio. Nosotros seguimos adelante en Punto Penal.